Martín. Dale. Igual voy a estar con mi torpeo. ¿Ah? Voy a andar con mi torpeo yo también. Ah, sí, estamos viendo el video. ¿Qué cosa? La carpeta. Ah, Sí, le puedo dar si está- quieren. Está bonita. Puedo tener más. Está ahí. Yo estoy listo. Estoy grabando, de hecho. Sí. Usted me va preguntando, ¿no? Sí. Bueno, un poco haciendo memoria, ¿por qué la editorial se llama Zigzag? ¿Tiene algo que ver con el significado real de la palabra, este trazado irregular y algo así? Sí, mira, yo lo único que sé, que hemos sabido por investigando acerca de la editorial, es que Agustín Edward, en una reunión en la que estaban creando todo esto, digamos, en medio de una lluvia de ideas, les pareció que zigzag que zigzag se podía asimilar a un rayo, y eso les parecía atractivo como nombre, digamos, entre rayo, idea, imaginación. Les pareció que un rayo tenía que ver con la Z de zigzag, y fue a partir de eso. O sea, mucho más en términos de imagen que de contenido. De imagen, claro. ¿Cómo llegaron a eso? No sé, pero así fue la anécdota. Y después como organización, en términos así como más prolongados y duraderos, ¿cómo ustedes quieren aportar así? ¿Cómo ven la visión de la empresa hacia el largo plazo? O sea, para nosotros lo más importante es lograr fomentar que los niños y jóvenes lean. Nosotros tenemos un catálogo muy amplio, pero el fuerte es la literatura infantil juvenil. Entonces, finalmente, nuestro mayor objetivo es publicar buenos libros para niños y jóvenes, y que ojalá quieran leer más. Entonces, eso es buscando diversidad de formato, ilustradores distintos, tener diversidad de contenido en cuanto a distintos gustos quizá, pero siempre dentro de esta línea que pueda servir para niños y jóvenes. Y eso Que hayan clásicos y que hayan autores nuevos, eso, como mezclado. Y eso en el corto plazo, ustedes como en términos como cómo lo van haciendo en el día a día, o cómo se van posicionando como empresa, como cómo se conectan con la ciudadanía de forma como más concreta así en el día a día. Pero en cuanto a las actividades que realizamos, por ejemplo... Lo que realizan o las decisiones que toman en términos editoriales. O sea, las decisiones, claro, a ver, nosotros todos los años tenemos que crear un plan editorial, ver cuántas novedades vamos a publicar, que eso es desde un presupuesto hasta lo que queremos destacar durante el año. Y también se van viendo ciertas tendencias. Ahora, nosotros vemos ciertas tendencias en el mercado, pero también siempre tenemos que estar enfocados en una línea muy educativa. No quiere decir que los libros sean como que enseñen directamente, pero sí de alguna manera entregan ciertos valores, o hacen que los niños se enganchen al libro a través de que sea más entretenido, con humor, pero no podemos llegar y publicar cualquier cosa pensando en que van a educar a los niños en la lectura con esos libros. ¿Y esos Eso- valores cómo los decían? Por ejemplo, ¿qué valores tienen que tener? Es que no es, a ver, si lo pensamos así, parece ser que fuera muy forzado, y en el fondo no es forzado, ¿cachai? ¿Ya? No es forzado. Hay cosas de currículum y de ciertos, no sé, objetivos de aprendizaje transversales que piden en los colegios, pero nosotros cuando vamos a publicar un libro no es que hagamos un listado de puntos que tenemos que cumplir, pero sí tratamos de que sean libros que puedan funcionar dentro de ese contexto, que no sean quizás tan arriesgados en ese sentido. Pero sí estamos constantemente mirando, por ejemplo, cuando vamos a ferias internacionales, viendo nuevas tendencias, nuevas formas de crear libros entretenidos. Eso, y algo más me preguntaste, ¿y qué más hacíamos? Eso es como para el plan editorial en el fondo. Cuando creamos el plan editorial nosotros tenemos ciertas colecciones y queremos ir desarrollando y potenciando esas colecciones. Entonces, hay una colección que fomenta más las artes, tratamos de pensar qué nuevo podríamos agregar por ahí. Tenemos una colección de libros álbum, que muchas veces traemos libros de afuera y podemos ver qué hemos encontrado al último tiempo que podría ser un buen aporte para este año para nuestro catálogo. Cosas de ese tipo en cuanto a la creación del plan editorial. Ahora, acciones diarias, se hacen encuentros con bibliotecarios, actividades con profesores o docentes, trabajan con la Biblioteca Escolar Futuro de la Católica. Y por otro lado, lo que te decía, hay desayunos con libreros,
ese tipo de actividades, digamos. No sé si queréis que entre en ese tipo de detalle o que me... No, también el término como de las audiencias, porque ustedes dicen que tienen un catálogo de arte, un catálogo un poco más literario, etcétera. Pero ¿cómo abordan un poco? Porque también se ve que ustedes se dividen como niños de 4 y 16 años, tienen todo su plan lector. ¿Cómo abordan las diferentes audiencias o cuáles son como los lectores que principalmente ustedes se enfocan? O sea, nuestro público objetivo son niños y jóvenes. ¿Ya? Eso no quita que... ¿Y los niños son de qué edad? ¿De 4 y 16? Es que tenemos desde primeros lectores ¿Ya? hasta cuarto medio, ¿ya? Y también pueden ser jóvenes que leen, no sé, en la universidad también, pero nuestro foco principal es la edad escolar y preescolar, ¿ya? O sea, desde preescolar hasta cuarto medio. Entonces, la mayoría de nuestras publicaciones está enfocada en eso. Un extra sería que tenemos una pequeña línea de libros de cocina, por ejemplo, que publicamos los libros del chef Carlos von Bühlenbrock. Sí. Hay algunas novelas históricas. Ahora, esas novelas históricas también muchas veces funcionan para media, digamos. Y lo otro son así publicaciones como proyectos especiales, digamos, no nuestro fuerte. Ya, pero siempre dirigidos del material editorial o en estos ¿cómo se llama? Eventos, mini eventos, ¿también los incorporan a ellos? ¿También participan los lectores o es como más con los... ¿En los eventos? Claro, más con los libreros, más con los... No, claro, pero es que ahí está... bueno, en el caso de los libreros no son ellos directamente los lectores, pero sí se hacen actividades. Hay de todo en realidad, porque por un lado se puede pensar en visitas de autor a colegio y que ahí están directamente trabajando con los niños o jóvenes que leen nuestros libros. Por otro lado, también hay actividades con los mediadores de la lectura, porque se hacen actividades con bibliotecarios, con docentes, entonces ahí ya es con ellos, digamos. Y en el caso de los desayunos a libreros, que solo hacen muchas editoriales, es cada 3 meses, más o menos, en promedio, y se les invita a los libreros, es decir, a los dueños de librería o a los que venden en las librerías, a los vendedores, y tanto de las grandes cadenas como libreros de San Diego, por ejemplo, a que asistan a este desayuno. Los invitamos a un salón, se les da un desayuno y nosotros presentamos nuestras novedades editoriales, nuestros próximos proyectos. A veces invitamos a autores para fomentar ese libro ese en específico, digamos. También y no solo de Zigzag, sino que también, como nosotros distribuimos otros sellos, también a veces se trae a un representante de un sello argentino, por ejemplo, que sacó un libro nuevo. Entonces, en ese desayuno le damos énfasis a ese sello. Hay distintos enfoques, pero ya en ese caso sería, claro, con los libreros y no con el lector propiamente tal, pero por eso depende de la actividad. Perfecto. Y esto el fomento de los principales como lectores, los que se están como formando, ¿esto coincide un poco con el foco del negocio también de Zigzag o es un poco más lo que ustedes, como que la misión que tienen, o también es como netamente el foco del negocio? ¿Cómo? O sea, no entiendo la pregunta. En el sentido, si ponte tú, ustedes quieren fomentar a los lectores, o sea, a los primeros lectores, es como el foco de ustedes, la misión de ustedes, pero también es como el foco de negocio lo que les reporta ganancia a la editorial. Es que, o también va por otro lado. Es que va de la mano, porque en el fondo nosotros publicamos principalmente, en gran parte, ¿cierto?, libros para niños y jóvenes. Entonces, al fomentar la lectura, también, y hacer actividades de fomento lector y publicar libros para primeros lectores, está ahí también, o sea, estás también... por eso lo resulta, está como cohesionado. Es que, claro, va de la mano, es una cosa en conjunto, y finalmente las ganancias son vendiendo más libros. Entonces, teniendo más presencia en biblioteca, mayor cantidad de adopciones en los colegios. Las adopciones me refiero a cuando adoptan el libro, las lecturas complementarias. Eso para nosotros es fundamental. Eso. También es importante destacar que tenemos presencia en todo el país. Yo no sé si eso... Regional, sí. En el fondo es en todo Chile. ¿Y la presencia cómo se manifiesta a través de librerías o también en las dos cosas? A ver, acá tenemos dos... ¿Prefieres preguntarme directamente o te cuento ya? Hay dos fuerzas de venta, nuestras principales fuerzas de venta, digamos. Una es el área de ventas, que es todo lo que ven la distribución en librería. ¿Ya? Y eso es tanto en Santiago como en región. Perfecto. Por lo tanto, hay representantes de Zigzag en Santiago, a cargo de distintas zonas, y luego en regiones. Y ellos se encargan de que estén los libros en esa librería, organizar cuando quieren que un libro esté en la vitrina, porque no es llegar y un libro esté en la vitrina, sino que se hace con 2 meses de anticipación para que un libro esté en la vitrina. Hacen lobby también con la librería, se preocupan del stock que tienen cuando se agota un libro, ese tipo de cosas. Y hay otra área que para nosotros es muy importante, que es el área de instituciones educativas. Okay. ¿Ya? Entonces,
ellos ven la presencia y distribución también de libros, más que distribución, es la venta de libros a colegios, bibliotecas, fundaciones y todo tipo de instituciones educativas. O sea, el ministerio también. El ministerio también, solo que el ministerio más que verlo el área de instituciones educativas, lo ve una persona dedicada más a compras públicas y a ese tipo de ventas, ¿ya? Entonces, y esta, por ejemplo, el equipo de instituciones educativas tiene distintos representantes en las regiones y en Santiago, y ellos visitan, según los sectores que les tocan, los colegios. Se van, les muestran nuestro catálogo, la selección que tenemos de libros para plan lector, y así los colegios y los profesores van conociendo nuestro catálogo, las novedades que vamos teniendo, porque generalmente ya conocen todo lo que está hace años atrás, pero hay que ir incorporando de a poco las novedades que vamos sacando, para que también no se siga leyendo siempre lo mismo, o sea, que se lean clásicos, pero que también se vayan leyendo cosas nuevas. Y así los colegios están al tanto y lo van adoptando en su lista de adopción. Esas son las dos fuerzas de venta principales, y eso, como te digo, en Santiago y en región. Ustedes como Sixac son una institución privada, ¿cierto? Sí. ¿Cómo se financian? Así... Es tal cual a como funcionan todas las empresas privadas, digamos. El último tiempo, hace un par de años en realidad ya, pasó a ser de Alfredo Bercelli y un grupo del tío, Bercelli y compañía. Hasta antes de eso, que no fue hace tantos años, todavía Sixac era parte del grupo, claro, pero es privada, digamos. Perfecto. ¿Y esta empresa, si bien surge como una empresa más o menos ligada hacia la derecha en términos políticos, actualmente tiene alguna adherencia? No, para nada, es totalmente apolítico, digamos. O sea, es cierto que claro, quizás en su inicio esa fue la línea, pero actualmente no hay ninguna línea política específica. O sea, no, en las publicaciones y en ese tipo de cosas, lo principal es la línea educativa, ¿no? De partidos políticos, nada. Perfecto. ¿Y en la actualidad, frente a la competencia, ustedes cómo se diferencian? O sea, ¿hay algo...? Sí, yo diría que lo que más nos destaca, a ver, primero tenemos un catálogo muy amplio y grande, ¿ya? Segundo, diría que la presencia que Sixac tiene en Santiago y a lo largo de Chile es la más grande. Hay algunas editoriales, por ejemplo, que llegan muy bien a cierto sector, pero no a todos. Entonces, si uno habla de manera global, Sixac es la que mayor alcance tiene a lo largo de todo el país. ¿Y ustedes Y cómo eso, lo miden? por Respecto a cantidad, la de competencia. por cantidad de ejemplares, cantidad de títulos, cantidad de ejemplares. O sea, en librerías hay estudios, digamos, específicos, pero en cuanto a la llegada a todo el país, porque no todos tienen ese nivel de distribución, y además porque los tirajes de Sixac son muy grandes. Otra de las cosas que nos diferencian y nos destacan bastante en el mercado es que tenemos un precio accesible, o tratamos de que sea lo más accesible posible a nuestros lectores, digamos. Y eso lo logramos a partir de los grandes tirajes. En el fondo, cuando uno imprime a mayor tiraje, menor el precio de imprenta. Entonces nosotros, al tener tal nivel de llegada a lo largo de todo el país, podemos imprimir volúmenes mayores y tenemos un mejor precio. Entonces nuestros libros, la mayoría valen 3.800 pesos. O sea, eso es lo que valen, y son libros buenos, digamos, son sencillos, pero no son rascas. No son de un papel malo ni nada. O sea, hay algunos que son tapadura y los otros no son, pero lo hacemos con una solapa completa que le da mayor contextura y con ilustraciones bonitas. Entonces eso hace también que nuestros libros no solo puedan estar en colegios privados, sino que lleguen a colegios públicos, a escuelitas en el sur, a distintos lugares. Entonces eso también creo que es un plus importante. Un poco esta institución lleva 112 años, ¿cierto? ¿Qué es como que la mantiene todavía tan vigente y como una de las más importantes del país? Tal que es una larga data, así que se mantenga aún... Sí, bueno, han habido todo tipo de épocas, según lo que tengo entendido. Yo llevo 5 años solamente, pero algo he sabido de los años anteriores. Yo creo que finalmente lo que la mantiene... creo que el peso de ese, o sea, primero, actualmente el peso de tener una historia tan larga es muy fuerte, o sea, te da un sustento grande a la hora de crear cualquier nuevo proyecto. Y lo que yo creo que ha hecho que se mantenga es las buenas publicaciones que tuvieron en ciertas épocas, y de alguna manera porque, bueno, se fueron manejando para que esto nunca muriera en periodos difíciles. Pero el hecho de que haya publicado a los clásicos más importantes, a los autores chilenos más destacados, ahora, claro,
ahora en el fondo los autores pueden, bueno, depende de los contratos, pero suelen publicar en más de una editorial. Antes Zigzag era la casa editorial de los autores más importantes. Entonces, bueno, Florial Pérez todavía lo publicamos, pero él también puede publicar en otras, digamos. Pero una época en que Zigzag era lo único chileno que publicaba autores tan importantes. Una época importante también, que es en la época de la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial, en la que llegaban muy pocos libros a Chile de autores extranjeros importantes como Thomas Mann o autores de ese tipo, porque por la guerra las cosas que enviaban y lo que estaban moviendo en los barcos eran cosas que para ellos eran mucho más importantes que los libros. Entonces el traer libros a Chile o a otros países para ellos dejó de ser importante en ese momento, en ese contexto de guerra, digamos. Y Zigzag hizo todas las gestiones para empezar a publicar a esos autores en Chile. Entonces eso también fue súper importante. Yo... No, ahí abarcamos las 12, ¿verdad? ¿Qué cosa? No, estoy pensando. Y un lema, algo así tampoco tienen. Era como Zigzag, corporativo. No me lo sé. Nada que los aúne como equipo. Una bajada de títulos. No, pero claramente la educación es la línea. O sea, eso es... Es difícil explicar eso, ¿no? Así como cuando te explicaba lo de los valores y eso, porque de verdad que no es tan forzado. Pero obviamente tratamos de sacar libros que sean un aporte y que aprendan sin que, o sea, una cosa son los textos informativos, pero que también sea un buen acercamiento a la lectura de manera más natural y que como que de la mano, digamos, conlleve que también hay valores en los libros. O sea, ¿Y nunca han tenido algún conflicto con algún texto, por ejemplo? En los últimos años, no. ¿Alguno como histórico? No sé, es que dije los últimos años no porque es muy probable que sí haya habido algo. O sea, 112 años lo más O que lo probable hayan que sí. acusado como de querer entregar algo como... Por un entre contenido líneas, sí. negativo, polémico, ¿Sí? no. Ah, nunca te- No. Hay que ser bien cuidadosos con eso también, sobre todo cuando estás llegando a instituciones educativas. Pero ¿y esos márgenes como de cuidado, cómo los logran? No, es Es criterio. algo, claro. Sí, algo es criterio. súper- No tenemos parámetros establecidos, pero sí hay criterios que al final uno por experiencia también va manejando. No. Oye, por el lado no educativo, o sea, como un área para lectores como ya experimentados y cosas así, ¿existe? ¿Hay como un tiraje de libros que no tengan que ver con educación? Sí, o sea, a ver, igual todo lo que yo vinculo a libros que tienen que ver con la educación es porque son libros que funcionan muy bien en las listas de lecturas complementarias. Claro. Ahora, eso no quiere decir que no es que sea un libro, hay muchos libros de la colección Viento Joven, que son libros que funcionan desde los 10, 12 años hasta 18 años. Uh-huh. No quiere decir que esos libros que, por ejemplo, en media leen, no pueda ser un libro que yo lea. O sea, tenemos Claro. La Metamorfosis de Kafka. Eso, Claro, denso. obviamente yo lo puedo tomar y leer y es para un lector, digamos, un buen lector. Ya, pero digamos que desde un principio está pensado como para el lado educativo, digamos. Claro, O sea, lo que pasa no- es que las principales ventas finalmente están si es que Están los por ahí. libros se adoptan a las lecturas complementarias. Ya. Pero igual estos libros están en librería. Y obviamente la mayoría de las ventas son papás que se los compran a los hijos. Pero no quiere decir que no se puedan comprar, que un adulto llegue y lo compre. Ahora, también hay una línea, que es una colección que le llamamos narrativa, en que hay novelas que las hemos sacado en un formato en el que visualmente se ve menos escolar, pero el contenido es el mismo. O sea, puede estar El Hijo del Ladrón de Manuel Roja, editado en Viento Joven, que visualmente se ve como una colección más escolar porque tiene una huella de colección, no es más que eso, digamos, una marca que lo indica como una colección. Y el otro es una novela más estándar de librería, digamos. Entonces, eso lo hace verse más para adultos, pero el contenido es el mismo. Entonces, es el foco que uno le da finalmente a la hora de venderlo. Y eso en realidad. Porque así como libros tirados de como más, no sé, bestseller de ahora, estilo Crepúsculo, qué sé yo,
no va nunca Zigzag ligado como para estrellar ese tipo de bestseller, digamos. No es nuestra línea editorial. Ahora, pensando en libros que estén en la lista de los más vendidos, igual nosotros publicamos el libro álbum de Historia de un oso que tuvo más de 6 meses en la lista de los más vendidos, digamos. O sea, igual hay veces también pueden haber sorpresas de ese tipo. O sea, ese no fue tan sorpresiva porque sabíamos que al estar vinculado con el Oscar, claro, podría ser un éxito de venta. Pero el prototipo de bestseller que finalmente esos libros están escritos de una manera distinta, o sea, tienen toda una técnica de bestseller. Ese no es nuestro foco. Ahora, no quiere decir que por eso no podamos publicar libros que logren estar en la lista de los más vendidos. Estupendo. ¿Y la línea editorial es fomentar la educación? No sé, ¿la tienen escrita o no? Escrita no. Ya. No. Te puedo escribir un par de líneas, pero no, escrita no está. Ya. Sí, no. Ahora, en gran parte se fomenta la literatura chilena, por muchos años, se ha fomentado quizás, porque la mayoría de nuestros autores son chilenos, pero eso últimamente también se ha ido ampliando más, entonces no te podría decir que sea nuestra línea fomentar a los autores chilenos. Pero también eso puede darse porque ustedes representan a otros sellos internacionales y aquí no necesitan ocupar ese espacio. O sea, porque al final se complementan. Puede ser, pero también yo creo que porque de a poco el mercado se ha empezado a abrir y hemos tenido más oportunidades de salir a feria y comprar derechos, hacer coediciones con editoriales inglesas. Hubo mucho tiempo en el que las editoriales salían menos y era una editorial chilena, por lo tanto publicaba solo escritores chilenos. Pero claro, no era algo como previamente establecido. Yo creo que era más que nada el contexto y la época. ¿Y esto que se están abriendo más internacionalmente, cómo les ha ido? Bien, ha sido un acierto, creo yo. Además, ya en términos de recepción lectora. Sí, y de venta finalmente. Por ejemplo, hemos hecho varias coediciones de libros álbum con un autor inglés que es Benji Davis, que era publicado por Simon & Schuster en Inglaterra, y lo trajimos como un experimento para ver cómo se vendía y qué pasaba con ese tipo de libros en nuestro mercado, y la verdad es que ha sido súper bueno. Y además, lo que te decía de los precios, también fue una ventaja porque nuestros libros álbum pueden competir con un libro álbum de Fondo Cultura que pueden costar 20.000 pesos, entre 15 y 20.000 pesos, y nosotros logramos tener un precio de 7, 8.000 pesos por un libro álbum tapadura grande. Entonces ahí también logramos llegar, lo que te decía antes, a una mayor cantidad de lectores, a lugares quizás más transversal. Es mucho más transversal. Logra ser mucho menos de nicho en ese sentido. Y también todo el último tiempo o los últimos años la ilustración ha ido cobrando un papel mucho más importante. Entonces, por ejemplo, ahora en muchos casos los autores y los ilustradores comparten derecho de autor. Es decir, si el 10% del derecho de autor se divide en 5 y 5, se acuerda según el caso, pero cada vez surgen más libros en el que el texto y la imagen funcionan en conjunto y que el texto solo no funcionaría, que es el concepto del libro álbum en el fondo, que es el que el texto y la imagen funcionan en conjunto para dar cuenta del contenido. Entonces, en esa importancia que han ido cobrando los ilustradores, también ha sido necesaria una renovación de imagen en nuestras colecciones, en que si antes había un pequeño espacio para la ilustración en la portada y el resto era colores y diseños propiamente de la colección, ahora se ha ido cambiando, digamos, y se deja una pequeña marca de la colección y se deja espacio total de la portada para la ilustración. Como que en cuanto a imagen también eso ha sido súper importante. Y eso, sí. ¿Hay algo interesante en lo que están trabajando ahora que se pueda comentar? Sí, en realidad sí. Tenemos un libro casi listo con Felipe Bianchi, el periodista deportivo. Está en proceso, creemos que lo vamos a sacar en julio. No debiera entrar en tanto detalle, pero voy a dar como una... Así que no, se cambia, un mini adelanto. Literatura. Sí, pero es que es texto informativo. Nosotros nos fuimos dando cuenta de a poco en el fondo y bueno, sabiendo lo que piden del ministerio y de los colegios, tanto público como privado. Las lecturas complementarias es muy importante una cierta cantidad de lectura de texto informativo. ¿Cuánto refería a texto informativo? ¿En qué sentido? Que no ficción. Entonces es contenido real de ciertos temas. Entonces
ahora nosotros creamos una colección teníamos los lectorcitos, que eran cuentos ficticios para niños, ilustrados o libro algo, y hicimos una línea de lectorcitos que es lectorcito informativo, y sacamos texto informativo de ese tipo. Este libro no lo estamos sacando en esta colección de lectorcitos, lo estamos sacando en un libro álbum, tapadura, porque finalmente al ir desarrollando el libro nos pareció que era un tema muy atractivo y que no solo iba a funcionar muy bien como texto informativo para colegios, bibliotecas, sino que podía ser un libro que se comprara mucho por impulso, en librería, en retail, etc. Nos pareció importante que fomentar el deporte en el país y para eso también dar cuenta de los grandes deportistas chilenos de nuestra historia. Entonces estamos trabajando en eso. Y este cambio hacia que sean los libros contengan un poco más de información, o sea, que no sea ficción, ¿desde cuándo lo están llevando a cabo? O sea, eso ya hace varios años que ha ido, que en el fondo, mundialmente hablando, los textos informativos siempre han sido bien importantes. En Chile yo diría que los últimos 5 años han ido cobrando mucha importancia. La colección nuestra existe hace unos 3 años, más o menos, de texto informativo. Pero sí distribuimos sellos, por ejemplo, hay un sello argentino que se llama Yamiqué, que es muy muy bueno y que es, de hecho la editora es científica y todos los libros son netamente informativos. Entonces son libros también pensados para colegios, pero texto informativo, de curiosidades, de temas, no sé, de inventos, de cosas científicas. O sea, hay uno que se llama, por ejemplo, Ciencias para pasar el invierno. Entonces, muchas cosas vinculadas con el frío y cosas de ese tipo, digamos, para que los niños aprendan. Súper. Mira que estamos, ¿no? Estamos, sí. Gracias. ¿Tú crees que